Hola a todos, ¿cómo están? Nosotros somos el grupo número uno, entonces pues hoy vamos a hablar sobre la escuelita. Sí, pues bueno, como el de la vez pasada, también un video en cuanto a la parte gráfica muy interesante por las imágenes que da pues, después de la escuelita y de cómo se vivió esos talleres y esas clases. Entonces me hizo muy parecido a lo que pues, vivíamos nosotros antes de la pandemia y me recordó como buenos momentos, pero en general el tema de la escuelita en cuanto como a los talleres que se planeaban y a las ideas de intentar sacar a flote una Argentina que estaba siendo, pues pasando por un momento difícil políticamente y que ellos consideraban que a través de la arquitectura y a través de lo histórico que puede traer una arquitectura, una fachada, una edificación, pues volver a tener una Argentina pues como todos la querían, ¿no? Está motivado. Bueno, yo estoy de acuerdo y me parece algo muy chévere que la arquitectura se ponga como en función de esa sociedad, como que sin unos fines muy extravagantes o muy sacados de tono, como serían como derrumbar la dictadura, sino que era como más bien lo que tú dices, Dani, como ayudar a que esa sociedad pudiera vivir mejor. O sea, en medio de ese momento tan oscuro, porque pues, al fin y al cabo una dictadura es un momento muy oscuro para cualquier país y sociedad, pues como tratar de seguir construyendo memoria, tratar de seguir haciendo como esas memorias históricas de un país que pues que la está pasando mal, pero que al mismo tiempo con esa misma reconstrucción histórica pues se trata de que no se pase tan mal y pues me parece muy chévere que eso se hace como, o bueno, en su momento en Argentina se hizo desde muchos ámbitos de las artes, como puede ser la música, que es lo que se me viene a la cabeza con artistas como Charly García, por ejemplo, que él decía que no se iba de Argentina porque si él se iba, no iba a haber quien recibiera a los que ya se fueron. Y creo que algo muy interesante como que conecta con lo que los dos han dicho es como la resistencia de ese grupo de estudiantes que a pesar como de la situación histórica como que decidieron seguir construyendo como sus ideales y hacerlo como conjuntamente, porque pues sí fue como un trabajo en equipo de estas personas que querían seguir lo que estaban haciendo, aún así como que había una persecución estatal y decidieron hacerlo como cooperativamente. Entonces empezaban a autoevaluarse y a evaluarse como por sus compañeros, incluso como tomar la decisión de llamar a algunas personas, incluidos en esos Rosy, como para fortalecer lo que estaban haciendo y no, o sea, como que no dejarse llevar por el contexto, sino más bien como construirlo. Y eso estuvo muy bonito. Además que pues también lleva la idea con que construyeron la escuelita de la nada, entonces una casa y de repente como que las mesas eran paneles, entonces como que todo fue muy conjunto y todo fue como un trabajo de cooperación y de eso hablamos siempre, como de que tanto la arquitectura como la vida, como las personas, como seres humanos, como que nos construimos a través de todo, como nuestro contexto y nuestra historia, entonces es muy interesante. Sí, y de acuerdo con eso que dices al final, como de la construcción, como con el todo lo que nos rodea, pues a mí sí me hizo muy interesante y lo anoté y es que, la verdad no me acuerdo quién lo dijo, pero hablaba de que en Argentina y para los argentinos es muy difícil que algo que se hace en grupo perdure y que se pase por el tiempo, porque son personas muy individualistas y que importa mucho y que va muy por encima la propia persona que lo demás, que lo que pueda llegar a ser lo demás. Pero al igual al final pues hablan de que la escuelita fue sanadora para ellos y fue un momento como de paz dentro de una, entre comillas, guerra literalmente que se vivía afuera en las calles, pues para ellos, y que los llevó pues sí, finalmente no lograron, digamos que mucho en cuanto a volver a la universidad y estos temas, pero pues para ellos fue un gran momento para intercambiar sus pensamientos. Me Sí, parece muy chévere eso como con respecto a lo que decían ustedes y pues ya para ir cerrando, como que era arquitectura que era hecha muy como aprendiendo mientras se hacía, digamos, ellos hablaban de cuando remodelaban el espacio, pues no se tumbaron una pared y pues se echaban el cielo raso abajo porque pues no sabían primero tumbar una pared y no sabían pues todas las afectaciones que se iba a tener, entonces como que al final lo que lo hace un arquitecto no es solamente ir a tomar unas clases, sino pues todas las, no sé, todas las acciones y todas las actividades que pues, de cierta forma, pues como que afectan nuestro aprendizaje. Y pues bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias.
Otra cosa para resaltar, y creo que al final como pues no hubo una escuelita pues físicamente concreta, sino que la escuelita dan testimonio como las personas que estuvieron allá y los dibujos. De hecho, Hugo hablaba, o sea, como que rescató una frase muy importante y era que los dibujos hablaban y como los dibujos de todos los proyectos y los testimonios de las personas son los que cuentan lo que realmente fue la escuelita y cómo a partir de eso se puede transmitir una idea y se puede transmitir una historia. Entonces, valioso. Ok, perfecto. Gracias, mano. Ahora sí, chao.